Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida. Muy buenas noches. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, en esta hora estamos ya listos y dispuestos para poder compartir la bendita palabra de nuestro Señor. Es para nosotros siempre una alegría que podamos conectarnos noche tras noche, cada vez que tenemos un discipulado a través de este medio, y podamos saludarnos y podamos bendecirnos. Es un honor, es un placer, es una alegría realmente para nosotros compartir la palabra del Señor, estar juntos, conectados y saber que Dios es bueno, saber que Dios es misericordioso, que nos ha guardado, que nos ha preservado, que nos está cuidando y que todavía nosotros podemos estar disfrutando y deleitándonos de la bendita palabra del Señor. Así que bienvenido. Esta noche estamos compartiendo el discipulado de todos los miércoles. Ya muy pronto estaremos haciendo algunos cambios a través de las transmisiones en la semana. Tendremos días donde estaremos tocando temas de discipulado, netamente la palabra. Tendremos días donde estaremos hablando de la familia, estaremos edificándonos, así que le pido que esté atento. Este mes de febrero tendremos algunos cambios para que usted pueda ser edificado a través de la bendita palabra del Señor. Bueno, ya sin más preámbulos, esta noche quiero compartirle algo relacionado con los mandamientos, los decretos y los estatutos de Dios. Mire, hoy día es muy fácil que la gente pueda hablar, ¿verdad? De decretar, de decir, yo decreto, yo digo, yo creo. Entonces, yo no dudo de que estas cosas sean antibíblicas, no, sino que a veces se pierde la esencia del cuándo se lo dijo, del por qué se lo dijo y el para qué se lo dijo. A veces nosotros los creyentes estamos utilizando de una forma incorrecta las herramientas que Dios nos ha otorgado. Estamos utilizando a veces las herramientas que Dios nos ha dotado, ¿verdad? Pero no solamente de maneras incorrectas, sino para las cosas incorrectas las estamos utilizando. Entonces, yo creo que a la luz de la Escritura nosotros tenemos que comenzar a dar algunos, no cambios, sino tenemos que comenzar a ver algunos puntos que son netamente específicos y que traigan a nuestra vida luz, que traigan a nuestra vida edificación, que traigan a nuestra vida básicamente una transformación, un cambio de vida que es realmente lo que todos necesitamos. Porque si el Evangelio no está transformando tu vida, entonces mínimamente me puedo imaginar que estás metido en una religión. El Evangelio es transformador, el Evangelio es cambiante, o sea, cambia la vida de la gente. La gente sufre una metanoia, un cambio de pensamiento, un cambio de accionar. Hay cambios, a veces un poco, son pequeños los cambios, pero hay cambios sustantivos, hay cambios tal vez muy, muy grandes, pero el Evangelio está basado justamente en eso, en constantes cambios, en constante crecimiento. Y le decía, si alguien quizá no está metido en el Evangelio y no hay cambios, pues definitivamente puede ser que esté metido en una religión o que usted no esté entendiendo y que las herramientas no son las correctas para que usted pueda ser edificado. Entonces, aquí vamos ya a hablar esta noche, le decía, de los mandamientos, los estatutos y los decretos. ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué es un estatuto? ¿Qué es un decreto? ¿Cuándo se dice y por qué se dice? Yo creo que entendamos a la luz de la palabra, cuando el Señor empezó a expresarnos, ¿verdad?, que había mandamientos, estatutos, decretos, etcétera, etcétera, era para que nosotros podamos tener primero una comprensión de lo que es lo que Dios nos está diciendo. Número uno. Número dos, ¿para qué nos sirven todas estas cosas? ¿Para qué nos sirven los decretos, los mandamientos, los estatutos? ¿Para qué? Algo hay en medio de aquello que hace que nuestra vida pueda tomar un rumbo correcto. Es como cuando usted compra, ¿verdad? O compró alguna vez, no sé, una licuadora, compró algún artefacto para su casa, pero cuando normalmente nosotros lo abrimos, a veces somos muy, que digo, a veces no tenemos un poco el cuidado, ¿verdad? Pensamos que es abrir la caja, conectar a la corriente, prender y ahí vamos, ¿verdad? Sino que ahí cada uno de estos aparatos trae siempre un manual. Y el manual nos indica para qué sirve, por qué sirve, qué puedes hacer con este artefacto que compraste. Ahí te da las instrucciones, qué es lo que se hace, dónde se conecta, dónde no se conecta, cuánto tiempo. Entonces, ahí hay detalles específicos que van a hacer que lo que nosotros compramos, el aparato que compramos, pueda funcionar de la mejor manera. Pero nosotros a veces, como somos ya conocedores de todas estas cosas, porque ya mi mamá tenía una licuadora, mi abuela tenía una licuadora, entonces yo me compré una licuadora, no hay nada diferente que enchufar y apretar, eso es todo. Pero el manual nos va describiendo nos hace un panorama completo de las descripciones, los usos y el por qué y el para qué sirve lo que nosotros acabamos de comprar. Entonces, cuando vemos el manual sabemos qué se hace, qué no se hace, etcétera, etcétera. De la misma manera, lo que sucede con la palabra de Dios. La palabra, usted sabe, es nuestro manual de vida. Entonces yo tengo que comprender, tengo que saber qué es lo que la Biblia me está diciendo, qué es lo que está hablando el manual
para mí. ¿Qué me está diciendo el manual ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? En base a ese cometido, yo estoy seguro, ¿verdad?, que a la luz de la palabra vamos a ir entendiendo algunos principios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el verso 1, la Escritura nos habla de algo bien, bien importante. Y dice el Señor en este quinto libro de la Biblia, la Torá, ¿verdad?, se cierra con el Deuteronomio. Dice, estos pues son, escuche bien, mandamientos, estatutos y decretos. Hace la diferencia de tres descripciones que Dios manda para nuestras vidas. Dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos. Tres cosas diferentes. Dice que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra, dice, en la tierra en la cual pasáis a vosotros a tomar. Entonces, mire, cada vez que Dios iba a llevar al pueblo a diferentes lugares, Dios le estaba dando las instrucciones y el panorama de cómo iba a ser esa tierra. Cuando los hebreos vivían en Egipto, ellos tenían diferentes estatutos, mandamientos, leyes, decretos, etcétera, etcétera, porque ellos vivían en tierra egipcia. Ahí ellos estaban a lo que los demás decían, aunque ellos tenían sus creencias, tenían sus principios, tenían a Dios, etcétera, etcétera, pero habían leyes que gobernaban su vida. Entonces, cuando Dios los saca al desierto, ahí también había una ley, ¿verdad? Una ley en el desierto. Pero ya cuando Dios los iba a transicionar, los iba a llevar a la tierra prometida por el cual había Dios llamado a Abraham, a Isaac y Jacob, se los había prometido, una promesa que venía desde los años pasados, ¿verdad? Con le digo, el patriarca Abraham. Entonces le dice Dios a Israel, cuando vayas a poseer, mire qué interesante es esto, porque a veces Dios permite que llegue una bendición a nuestra vida, pero nosotros a veces las perdemos. Porque a veces las bendiciones no son constantes en nuestras vidas. Porque a veces, como hablaba un día con un hermano, porque a veces uno llega a la iglesia y, entre comillas, ¿verdad?, está en su primer amor. Yo no creo que la gente tenga primer amor, segundo amor, tercer amor, neutro y da retro, ¿verdad? Yo no creo eso, sino yo creo que hay un amor, hay un solo amor el que tenemos. El problema es que, como dice la Biblia, no dice que has dejado de amar, dice has dejado tu primer amor, o sea, has descuidado, no lo has alimentado, o sea, como que se ha puesto en off, pero no se perdió el amor, porque el amor es inmortal, Dios es el amor. Entonces lo que pasa es que pueden llegar bendiciones a nuestra vida. Como dice la Escritura, el pueblo de Israel, cuando entres a poseer, entró a la tierra prometida. Pero no solamente se trata de que yo entre y posea, o no se trata de que yo tenga algo, se trata de que lo sostenga y lo mantenga. De eso justamente se trata. Tener algo puede venir por la bendita mano y la misericordia de Dios. Yo puedo necesitar un trabajo. Dios mío, por favor, dame un trabajo. Y Dios me bendice con un trabajo. Dios me lo dio. Pero al cabo de 3, 4 meses o un año, perdí el trabajo. Entonces, Señor, el diablo me está atacando. No, lo que pasa es que el Señor nos ha mandado, así como le dijo a Israel, cuando entres a poseer la tierra prometida, tú tienes mandamientos, estatutos y decretos. Hay 3 cosas que tú tienes que hacer. Entonces, yo entiendo algo bien importante, que cuando nosotros recibimos algo de Dios, no es para que lo mal aprovechemos, no es para que lo mal gastemos, no es para que lo mal utilicemos, porque así perdemos cosas. Hay gente que Dios le regaló familia y hay gente que perdió la familia. Hay gente que Dios le regaló un trabajo y la gente perdió el trabajo. Le regaló la salud y hay gente que pierde la salud. Entonces Dios constantemente nos está otorgando regalos, bendiciones, etcétera, etcétera. Pero ya depende de nosotros que vayamos a sostener aquello, a mantener aquello hasta el final. Por eso le decía, yo no creo que haya primer amor, segundo amor, tercer amor. No, yo no creo. Yo creo que la gente dejó de esforzarse en su relación con Dios. Entonces, por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Al que iba a tomar la tierra prometida, al que iba a poseer, le dice, esfuérzate. Entonces, para que yo sepa sostener algo, mantener algo, necesito conocer, necesito comprender las leyes, los mandamientos, los estatutos y los decretos. 3 cosas sumamente importantes. Y creo yo que a veces hemos confundido lo que es un mandamiento, lo que es un decreto y lo que es un estatuto. Y esta noche, con la ayuda de la palabra, vamos un poquito a entender qué es lo que Dios nos quiere realmente decir. Entonces, les repito, lo que Dios nos quiere hacer a nosotros es bendecir. Lo que Dios quiere darnos es algo eterno, es algo constante, es algo que
que comienza y quizás no tenga final. Pero ¿por qué nosotros perdemos? Porque no nos esforzamos, porque no nos damos cuenta que cambian la situación. Es como, por ejemplo, yo no tengo algo, luego Dios me bendice con lo que yo necesitaba, pero no sé sostener eso porque no tengo el cuidado, no lo cuido, no lo guardo. Si Dios me regala un celular, por ejemplo, y yo lo maltrato, lo dejo conectado toda la noche, lo dejo encendido, entonces eso empieza a desgastarse, al final termina destrozándose. Yo puedo decir, Señor, el diablo me está atacando porque lo que tú me regalaste, con lo que tú me has bendecido, ya no sirve. No, yo necesito un esfuerzo de cuidarlo, no digo de idolatrarlo, un esfuerzo de cuidarlo, un esfuerzo para mantenerlo bien, para mantener el orden, porque si no hago un cambio en mi vida para sostener aquello, no voy a tener mayores cosas adelante, porque Dios dice, Él usa una regla, si eres fiel en lo poco, dice el Señor, en lo mucho te voy a poner. Si eres fiel en lo poco que Dios te ha dado, eres fiel en tu oración, eres fiel en tu alabanza, en tu ayuno, en tu congregarte, eres fiel en lo que tú le das al Señor, eres fiel en lo que Él te ha dado, sabes cuidarlo, sabes tal vez darle el lugar, cambiaste tu vida, te estás esforzando, pero prepárate para que Dios te dé lo demás. Pero si algo pequeño no eres capaz de cuidarlo, yo no creo que Dios te pueda dar alguna otra cosa más. Entonces, aquí quiero que entienda, cuando Dios les está hablando a los hebreos y les dice, ustedes van a entrar a tierra prometida, ustedes la van a poseer porque yo se las he dado. Mire, antes de que exista tierra prometida, antes de que exista todo, antes que exista el pueblo de Israel, Dios le habló a Abraham y le dijo, a ti y a tu descendencia le voy a dar la tierra, en la tierra la cual juré. Entonces la juró a Abraham, se la juró a Isaac y a Jacob. Entonces, esa tierra era la tierra ideal para los hebreos. Pero esa tierra necesitaba de un tipo de vida diferente. Ahora aquí viene el kit del asunto. Cuando yo no era creyente tenía mi forma de vivir, pero ahora que ya me he convertido, para mí hay mandamientos, hay estatutos y hay preceptos, hay decretos para mi vida. Entonces, cuando yo no entiendo eso, quiero seguir viviendo como antes, haciendo de mi vida lo que a mí mejor me parece. Por eso es que no puedo llevar un evangelio o un evangelismo en mi vida sostenible. No llevo un evangelio que es de largo plazo, de larga duración. Estoy en constantes subidas y bajadas, que hoy quiero, que mañana no quiero, que ahora sí me gusta y ahora me he animado, ahora me he desanimado. ¿Por qué? Porque no estoy sosteniendo lo que Dios me ha dado. No estoy sosteniendo porque ahora tengo que cambiar el estilo de vida que he llevado. Y para hacer un cambio necesito saber qué es un mandamiento, qué es un estatuto y qué es un decreto para llevar una vida conforme a la que Dios me ha dado. Entonces Dios le dice claramente aquí en el Deuteronomio capítulo 6, el verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Tres cosas importantes: mandamientos, estatutos y decretos, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. No son para que los conozca de memoria, sino aquí dice la Escritura, para que los ponga por obra. Dice, en la tierra a la cual pasáis vosotros a poseerla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que, dice la Biblia, para que tus días sean prolongados. Verso 3, oye Israel, y cuida, dice, de ponerlos por obra para que te vaya bien. Miren, para que te vaya bien y se multipliquen, como les haya dicho, en el lugar donde fluye leche y miel. Entonces, qué importante es que yo entienda estos principios que Dios me está dando. Son principios elementales de vida. Y aquí le voy a explicar qué son los mandamientos, qué son los decretos y qué son los estatutos. Número 1, la palabra mandamiento es lo que Dios, es sencillo, ¿verdad? Mandamiento es lo que Dios manda que yo haga. Es lo que Dios me está mandando a hacer. A veces nosotros hemos visto al Señor Jesucristo como el Salvador, ¿verdad? Él me ha salvado, oh, gracias Dios mío porque me has dado una nueva vida, pero no lo vemos como el Señor. No lo vemos como aquel que está como que habilitado, por así decir, para darme órdenes a mí. A veces yo creo en Jesús como mi Salvador, pero no lo reconozco como mi Señor, porque no estoy obedeciendo lo que Él me dice, no estoy haciendo caso a lo que Él me manda, porque hay cosas que Él nos ha mandado a hacer. Una de ellas, por ejemplo, es que si aquel que te pide llevar la carga una milla, llévala dos. Eso se llama esfuerzo. Cuando la Biblia dice, aquel que te pide tu capa, dale también tu manto, eso se llama generosidad. Nos pide Dios, nos manda que seamos así. Dice la Biblia que cuando demos al pobre que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, entonces nos manda a ser empáticos con los demás, nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos manda a tener una autoestima sana, no solamente elevada, nos manda a tener una autoestima elevada. Entonces hay mandamientos que el Señor ha dado, hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Pero aquí lo que yo quiero que veamos es en nuestra nueva vida que estamos nosotros desarrollando, es que tenemos que definitivamente aprender
a vivir bajo esos mandamientos, esos principios que Dios nos ha dado. Le vuelvo a repetir, un mandamiento es lo que el Señor nos manda a que hagamos. No nos da la opción. No es un consejo, por favor, quítese esa idea. No es como a veces yo le digo, mira, yo te aconsejo que hagas esto, te aconsejo que no vayas, te aconsejo que vayas. No, no, no. Cuando Dios dice algo, es un mandamiento. Eso no es un consejo, es un mandamiento. Entonces, le vuelvo a repetir, para que yo pueda vivir en la tierra que Dios me ha dado, una nueva forma de vida de bendición, como dice, para que entres a poseer la tierra que fluye leche y miel. Era la tierra de la promesa, era la tierra deseable, el lugar donde Dios los iba a bendecir, el lugar donde iba a florecer, el lugar donde iban a tener abundantes campiñas, cosechas, que le digo, abundante bendición y provisión. Pero ¿por qué no entramos a esa vida? Porque yo no estoy dispuesto a obedecer lo que el Señor Jesucristo me ha mandado. Yo estoy dispuesto a obedecer lo que yo creo, pero lo que no creo no lo obedezco. Y así no funciona. Para estar en el lugar que Dios me ha dicho, en la tierra prometida. Porque yo puedo vivir aquí en una tierra prometida. Yo puedo ser bendito en esta tierra. Es más, lo prometió el Señor. Dijo, cualquiera que deje casa, padre, madre, hermanos, por mi causa, recibirá 100 veces más en esta vida. Y a veces no hemos recibido ni siquiera el 5, el 2%. A veces estamos luchando con lo poco que tenemos. Si el Señor prometió que nos daría el 100% en esta vida y la vida eterna, entonces ¿por qué no tenemos hasta el día de hoy un 20, un 30%? ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos nosotros a someternos a los mandamientos. Entonces Dios nos manda. El Señor nos mandó y el Espíritu Santo también hace mandamientos. Entonces lo que quiero que entiendan es que tenemos que aprender a ser obedientes. ¿A qué? A los mandamientos del Señor. Por eso la Biblia dice, no maldigas, bendice. Ese es un mandamiento. Eso es pagar bien por el mal que te hacen. Pueden hablar mal de ti, esto es lo de menos, hermano. Déjenme decirles que eso es lo de menos. Eso ni siquiera debería importarnos, pero nuestra respuesta no debería ser la misma para con ellos. Deberíamos nosotros bendecirlos, alentarlos, animarlos. ¿Por qué? Porque eso me mandó a mí el Señor. Cada vez que yo cumplo un mandamiento de Dios, cada vez que yo obedezco un mandamiento, no lo digo yo, sino le hablo de forma general. Cada vez que alguien cumple un mandamiento del Señor, está subiendo un escalón y un nuevo escalón. Y eso significa que la gente está creciendo. Para el pueblo judío, cumplir un mandamiento es un placer. Para el pueblo judío, cumplir un mandamiento es algo hermoso porque está subiendo de nivel. Entonces lo hacen con amor, no lo hacen por la fuerza. Qué diferente es hacer las cosas por amor y qué diferente es hacer las cosas por la fuerza. Cumplir un mandamiento por amor es sencillo. Cumplir un mandamiento por la fuerza, qué pesado debe hacer. Imagínense, el Señor dice, bueno, vamos a ayunar. Nos manda que hagamos ayuno. Pero si es por fuerza, ay no, a las 9 de la mañana la cabeza me va a doler, a las 10 voy a estar viendo, ¿qué le digo? Alucinaciones, ¿verdad? Un pollo caminando hacia mí diciendo, cómeme. A las 2 de la tarde voy a estar desmayado ya viendo visiones, porque lo estoy haciendo por fuerza. Pero cuando uno lo hace, cumple un mandamiento por amor, las cosas se hacen sencillas. La Biblia dice que Jacob trabajó 21 años por su esposa. Y la Biblia dice que le parecieron pocos días. Dios mío, 21 años, usted se imagina. Y Jacob, que termine diciendo, le parecieron pocos días porque la amaba. Entonces yo quiero que entienda algo, que los mandamientos de Dios se los debe obedecer no por fuerza, se los debe obedecer por amor. Es distinto cuando tú haces las cosas por amor a que hagas las cosas por fuerza. El evangelio, cuando se lo hace por fuerza, es pesado. Ahí entra la gente que dice ser cristiano es para valientes, hay que esforzarse. Entonces ahí entra ¿cómo que le diría? Ahí entra las justificaciones ante el dolor. Ay, es que Señor, perdóname, lavarme la conciencia, que digo, golpearme el cuerpo, perdóname. Pero cuando uno lo hace por amor, ningún mandamiento es gravoso, ningún mandamiento es pesado, ningún mandamiento es complicado. Los mandamientos se hacen sencillos cuando prima en mi deseo el amor, cuando prima en mi corazón que lo cumpla por el amor que le tengo a Dios. Entonces vamos avanzando un poco más. Entonces el Señor dijo, estos pues son los mandamientos. Número 1, mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Es lo que el Señor nos manda a que nosotros vayamos a hacer. Número 2, dice la Biblia, el decreto, y esto es importante, esto usted tiene que aprender. El decreto es lo que Dios dice que va a hacer. Mandamiento dice, esto es lo que tú tienes que hacer.
Decretos, dice Dios, esto es lo que yo voy a hacer. Imagínense qué tremendo es esto. Entonces son decretos que Dios manda, dice y hace sobre nuestras vidas. Un decreto es algo que Dios ha dicho que lo va a hacer y no hay nada ni nadie en este mundo que lo pueda hacer retroceder de su cometido. Cuando Dios manda un decreto, Él puede, mire qué tremendo es esto, Dios puede decretar bendición sobre nuestra vida. Y por mucho que estemos hundidos económicamente, estemos hundidos materialmente, eso es lo de menos. Cuando Dios hace un decreto, el cielo y la tierra empiezan a organizarse, a entrar en una armonía, en un orden, en una manifestación para poder bendecir a quien Dios ha bendecido. Por eso, hermano, no podemos maldecir las bendiciones del Señor, no se puede maldecir. Así como cuando el pueblo de Israel estaba en el campo y dice la Biblia que Balac quiso maldecir al pueblo de Israel, quiso echarle una maldición y quiso echarle un conjuro y se va a buscar al brujo más importante de aquella época, al profeta Baal, al profeta Balaam. Dice que Balac va y lo contrata porque lo que Balaam decía, así sucedía. Este hombre dice que era uno de los, casi el único, ¿verdad? No de su época, de todos los tiempos, casi el único que tenía tremendas profundidades en el mundo espiritual. Por eso es que lo van a contratar. Le dicen, mira, te vamos a pagar. Y él dice, no, no voy a ir. Te vamos a pagar. Y empiezan a subir el dinero, ¿verdad? Te vas a pagar 100, te vamos a pagar 1000, 1.000.000. Ya le movió el corazón. Entonces, cuando este Balaam está yendo, usted conoce la historia, ¿verdad? Se le aparece un ángel, le habla. Pero lo que quiero llegar es que cuando Balaam llega al lugar de la maldición para maldecir al pueblo de Israel, dice que hace una ofrenda y empieza a maldecir a Israel, pero no le sale la maldición. Lo que le sale es una bendición. Y definitivamente nadie, escúcheme bien, ni Satanás, ni Balaam, ni los brujos, ni absolutamente nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y tengo buenas noticias. Dios ha decretado en el Señor Jesucristo que seríamos benditos. Decretó sobre Abraham y dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, yo le animo a que usted escuche el mandamiento de Dios, lo obedezca, entonces se convierta en un hijo de Abraham por la fe. Porque hay un decreto que pesa sobre Abraham, hay un decreto que pesa sobre el Señor Jesucristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces yo quiero que entienda que los decretos del Señor se han hecho para que nosotros seamos bendecidos. Por eso es importante que yo aprenda lo que es un mandamiento, aprenda a obedecerlos por amor, número 1. Número 2, aprenda lo que es un decreto. ¿Qué es un decreto? Es algo que Dios ha dicho que va a suceder sobre mi vida, mi familia, mi nación, el continente, el mundo entero. Cuando Dios decreta, le vuelvo a repetir, no existe fuerza, no existe autoridad, no existe poder que pueda detener cuando Dios ha hecho un decreto. Y en el Antiguo Testamento la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien. Y si tiene pensamientos, tiene palabras, tiene decretos de bien. El Señor en ningún momento ha querido ni ha pensado sobre nosotros el mal, sino Él siempre ha pensado el bien para nosotros. Así como cuando Jonás, ¿verdad?, va a Nínive y dice que predica la palabra y toda la gente se convierte, pero Jonás se va a esperar a que caiga el rayo, ¿verdad?, a que caiga el fuego sobre Nínive. Y Dios le dice, no te compadeces, le dice, no te compadeces, yo me compadezco de este pueblo. O sea, Dios se compadeció de ese pueblo, quiso el bien para ese pueblo, por eso mandó al profeta Jonás para que la gente se arrepintiese. Pero eso está en base a ¿qué? A un decreto. A un decreto. El pueblo se arrepintió, Dios no mandó el juicio, había un decreto de destrucción, solamente se puso en pausa el decreto, porque cientos de años después Nínive fue destruida. ¿Por qué? Porque Nínive volvió otra vez a cometer los mismos pecados, volvió a cometer otra vez la desobediencia. ¿A qué? A los mandamientos de Dios. Mire qué tremendo es esto. Llevamos la vida que llevamos porque obedecemos o desobedecemos los mandamientos del Señor. Llevamos una vida de alegría, de gozo, porque obedecemos los mandamientos. Aún haya golpes, aún haya dificultades, sabemos que si estamos obedeciendo a Dios, la Biblia dice que el que confía en el Señor jamás sería avergonzado. O sea que no vamos a ser avergonzados. Tal vez nos quedemos sin dinero, nos quedemos sin salud, nos quedemos sin nada, pero estamos confiando en Dios. Y la bendición que viene después de eso será mayúscula al problema que nosotros tuvimos. Acuérdese de Job.
Job lo perdió todo. Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su futuro, perdió su economía, perdió absolutamente todo. La esposa le dice, este versículo es interesante, un día lo vamos a desmenuzar. En nuestras versiones dice, su esposa le habla y le dice, maldice a Dios y muérete. En el original no dice eso, en el original dice, bendice a Dios y alábalo. La esposa de Job era su pastora. Mire qué importante es esto. Entonces, ahí usted ve a Job, que un hombre de Dios, un hombre creyente, un hombre fiel, le golpea la crisis, le golpea la muerte, le golpea la necesidad, le golpea la destrucción, pero el hombre se mantiene íntegro hasta el final y Dios lo termina bendiciendo mucho más que al principio. Entonces yo quiero que entienda algo, que cuando Dios manda, hay mandamientos, es para que yo le obedezca, pero le obedezca con amor, no lo haga porque tengo que hacerlo, es que tengo que cantar, es que tengo que dar, es que dice la Biblia que tengo que dar la otra mejilla, es que tengo que llevar la carga una milla más, es que no es por fuerza. El evangelio no es por fuerza, no es porque alguien te esfuerce, el evangelio no se impone, el evangelio se expone, no es por fuerza. Debería ser basado en el amor, porque dice el libro de Corintios capítulo 13, ¿de qué sirva que yo dé mi cuerpo para ser quemado, que dé mis bienes, que yo hable y tenga mucha interpretación y revelación? Dice la Biblia, si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, la clave para obedecer el mandamiento es que yo ame a Dios. Número uno. Número dos, voy a entender que si yo obedezco los mandamientos, que si yo estoy alineado con los mandamientos de Dios, los obedezco por amor, no por fuerza. Pero después voy a entender que Dios está decretando el bien sobre mi vida, mi casa y mi familia. Que Dios ha hecho decretos de bendición sobre mi economía, sobre mi salud. Él ha decretado sobre nosotros. Y los decretos de Dios para sus hijos no son malos, no son de maldición, son de bendición. Entonces, hasta ahí yo quiero que entienda esto. Mandamiento, pero en base al amor, se puede cumplir. Decreto es cuando Dios dice que va a hacer algo. Pero lo más importante, dice más abajo, el estatuto. El estatuto es cómo lo va a hacer usted. Mire, Dios no deja nada, ningún cabo suelto. Dios no deja nada a la imaginación, sino al estudio, a la búsqueda y a la interpretación de la palabra, a la profundidad de la palabra. Entonces, cuando dice la Biblia que hay un estatuto, esta palabra estatuto es cuando Dios dice así lo van a hacer. Nos da las directrices, nos da el momento, nos da el tiempo, nos da la forma, nos da el diseño, si usted quiere, para que nosotros podamos poner en práctica los mandamientos del Señor. Déjeme decirle que tenemos un Dios sumamente hermoso, tenemos un Dios que nos ha dejado todas las cosas muy claras, nos ha dejado los mandamientos para que los obedezcamos, los decretos para saber que Dios va a hacer algo sobre mi vida y los estatutos para saber cómo yo lo voy a hacer. A lo largo de la Escritura usted puede encontrar estatutos, mandamientos y decretos de parte de Dios para que nosotros podamos vivir una vida, como dice la Escritura, ¿verdad? Entremos a la tierra de bendición, entremos a la tierra de la provisión, entremos a la tierra de la paz, de la felicidad, del gozo, la alegría. Pero no solamente es que entremos, sino que nos mantengamos. Mire, en esta pandemia, ¿cuánta gente ha perdido trabajo? ¿Cuánta gente ha perdido algún ser querido? ¿Cuánta gente ha tenido pérdidas? Y esas pérdidas han golpeado, han lacerado el alma de las personas. Entonces necesitamos sanidad. Pero para eso necesitamos, mi querido hermano, mi amado amigo, necesitamos conocer el amor de Dios y en base a ese amor nosotros cumplir los mandamientos. Para que haya un decreto divino, un decreto del cielo en una sanidad de nuestra alma. Que aquello que perdimos podamos nosotros recuperarlo, podamos nosotros otra vez volverlo a tener, saber que para mantener algo necesito yo cumplir los mandamientos del Señor. Es como cuando alguien saca un carro, por así decir, del banco, ¿verdad? Con financiamiento. Entonces usted va y deja sus papeles, el banco le da el dinero, usted va y compra el carro, feliz de la vida, los papeles quedan ahí como una hipoteca. Usted disfruta el carro, ¿verdad? Uy, se va por aquí, por allá, el carro es nuevo, usted cumplió primero los requisitos, le dieron el dinero, usted está feliz manejando su auto, pero de repente al un mes no paga, al otro mes no paga, ya son 3, ya son 4 meses, el banco vendrá y se lo quitará el auto y ya usted no pagó, se lo quitaron. ¿Por qué? Porque no sostuvo. Lo mismo pasa en las bendiciones, lo mismo sucede cuando Dios nos bendice con algo. A veces nuestra alegría es muy fugaz. Estamos alegres un día, 2 días, después viene otra vez el golpe. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Está pasando de largo el mandamiento y nosotros ni siquiera cuenta nos hemos dado. Por eso, mi querido hermano, mi apreciado amigo, déjeme decirle que
Los mandamientos de Dios, dice la Biblia, que no son gravosos, que no son pesados. El Señor Jesucristo dijo que llevemos su carga, que llevemos su yugo, porque dice que es fácil y ligera su carga. Entonces necesitamos todos los días nosotros llevar la carga, llevar el mandamiento del Señor, hacerlo, como decía la Escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 6, el verso 1, que tengamos que ponerlo por práctica. ¿Para qué? Para que en base al amor sea sencillo practicar los mandamientos del Señor. Practico los mandamientos de Dios. Me esfuerzo en practicar los mandamientos de Dios. Lo hago en base al amor, con una envoltura del amor. Entonces, seguidamente lo que empezará a suceder es que Dios empezará a decretar sobre mi vida cosas de bien. Y número 3, el estatuto de Dios, que me dice cómo, cuándo y dónde tengo que hacer todas estas cosas. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios quiere para nosotros el bien y no el mal. Así que lo dejo con esta palabra, que Dios lo haya bendecido. Lo animo a que usted se conecte con nosotros a lo largo de toda la semana. Tenemos remas, tenemos citas bíblicas, mensajes, y ya en este mes vamos a estar nosotros haciendo algunas modificaciones a nuestros horarios para que usted pueda tener mayor tiempo de crecimiento. Le mando un abrazo, que Dios los bendiga mucho. Suscríbase a nuestro canal en YouTube también, en Facebook. Active las campanitas para que le vayan a llegar las notificaciones cada vez que nosotros estemos subiendo material a la página. Comparta también este video con sus amigos. Si le ha sido de mucha ayuda y de bendición, hágalo, comparta con sus amigos, familiares, para que ellos también puedan un día conocer al Dios que nos ha bendecido, al Dios que nos ha llenado y nos ha cambiado la vida. Le mando un abrazo, que Dios los bendiga mucho. Soy su amigo el pastor Marcelo Müller, quien tuvo el gusto de haber compartido estos minutos cada miércoles en nuestro discipulado. Este mes prepárense, tendremos temas familiares de discipulado, tendremos temas de economía, temas de liderazgo y todo aquello que compete y tenemos una necesidad de aprender. Que Dios los bendiga mucho. Con nosotros será hasta la semana siguiente. Que Dios los bendiga.